Shalom, ¿cómo, Shalom. cómo están? Bienvenido a una nueva versión de Café con Raíces con Aroma Torá. Vamos a compartir un- una conversación con un café en estos tiempos fríos, ¿no es cierto? Abrigados por la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, la parashá que estamos revisando esta semana corresponde a Bejalot Tejá, que nos encontramos en el libro de Números, en el capítulo 8 El capítulo 10. Sí, pero completo entre el Perdón. capítulo 8 y el capítulo 12, ¿no es cierto? Y a Sí. nosotros nos toca la lilla número 6, Ujú. que corresponde a qué porción? Capítulo 10, verso 35 al capítulo 11, verso 29 del libro de Números o Bamidbar. Claro, y esta porción de Beja a los Teja significa Cuando hagas haga subir, subir. cuando haga subir, ¿no es Amén. cierto? Vamos a elevarnos en una meditación este día para la gloria del Padre, para lo cual vamos a levantar oración, ¿no es cierto? Y vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Te Amén. invito a que oremos. Padre, te damos gracias, eterno Señor, por que tú nos das la Torá para instruirnos, para ser edificados, para recibir las instrucciones eternas que tú tienes para nuestras vidas, para comprender también lo que tú hiciste con tu pueblo en un tiempo pasado, y que reconocemos que no hay nada nuevo bajo el sol, por lo tanto hoy también están disponibles estas prácticas, estos sucesos para nuestra vida. Padre, te pedimos que tú seas eh, congregándonos a través de tu enseñanza como hermanos, no mirándonos a nosotros como hombres que somos pecadores, sino que mirando lo que hoy día tú has dispuesto por medio de nuestras vidas para la congregación. Bendice, Señor, este tiempo juntos y que podamos ser edificados en ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar nuestra lectura. Eh, eh, Dijimos que partía en el capítulo 10 desde el versículo 35 en adelante. Amén. ¿Cómo está mi vida? Bien. ¿Frío? Hace frío. Hace un poquito frío, ¿no es Ujú. cierto? Pero nos vamos a abrigar con la palabra, dijimos. Amén. Amén. Vamos a disponernos para esto. Vamos a orar alternadamente, ¿ok? A leer. Vamos a leer, perdón, alternadamente. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Wow. El Señor tenía un trabajo colaborativo con Moisés, ¿verdad? Mm. De hecho, dice en los antiguos escritos o comentarios también rabínicos, hacen mención que había una asociatividad entre Hashem y Moisés, donde Hashem soltaba la palabra y Moisés dirigía con la mano, ¿cierto? Mm. Hablando tal vez de la vara, ¿no es cierto?, de Moisés. Mm. Eh, y cada vez que ellos se iban a mover, estaba interviniendo Moisés con el pueblo. Siempre fue una puerta de dirección y de bendición para el Mm. pueblo. En el capítulo 11 procedemos a leer. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: Danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos dirá a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne, y comerán carne un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban esto entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Amén. Bendita Amén. palabra del Señor. Ujú. Tremendas narrativas e historias que vivió Moisés, ¿no? Sí. Pobrecito. De hecho, pues, los sabios bueno, nuestros hermanos judíos, ellos mencionan de que, o sea, que la Torá en sí no son 5 libros, como un dato curioso para ellos. Dice que realmente son 7 y que se dividen en estos dos, perdón, el libro de Bamidbar se divide entre el versículo 35 y 36. Y dice que hay una letra Nun al inicio de este verso, del 35, y al finalizar el verso 36, invertida. Algo así como un paréntesis, que hace una separación como de estos versos como algo particular e importante, relevante para ellos, que hace mención como que fuesen en total 7 libros.
Y esto también lo atribuyen a Proverbios 9, donde el capítulo 9, verso 1 dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Entonces desde ahí se basan los sabios del- de, esta, de esta porción, que es tan relevante, que hace mención como que fuesen, son contados como otro libro más, ¿no? Que separa el libro de Bamidbar en dos. ¿Mm? Qué Eso bonito. como un dato curioso. Y vemos que dentro de la escena, lo que están viviendo acá, está el pueblo de Dios, juntamente con aquellos extranjeros adheridos al pueblo, los egipcios principalmente, que se están quejando. Están en medio del desierto y están en reclamo continuo. Claro, de hecho en los primeros 3 versículos nos podemos encontrar Mm, este escenario y en el lugar de Tavera, ¿no es cierto? ujú. Donde el fuego de Jehová se encendió en ellos. Claro, de hecho, la palabra tavera significa incendio. Amén, Ujú, amén, incendio. Entonces, y nosotros podemos ver en Santiago 3, en el versículo 5 y 6, ¿no es cierto?, ujú. que se habla de ese capítulo bien conocido por nosotros que habla del control de la lengua, Así es. donde hace mención eh, eh, Santiago, ¿verdad? Aquí lo que es la murmuración o el reclamo, cómo en nuestra boca hay poder. Sí. De hecho, hace mención, la escritura dice así, mire, Santiago 3, versos 5 al 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí Mm, estamos hablando literal de lo que ocurrió. Se encendió un fuego en así extremo, es. dice. Por eso lo declaraba Santiago, Ujú. recordándose, ¿no es Claro. cierto?, de lo que había quedado registrado en la Torá y lo que se Mm, enseñaba y se comentaba en la sinagoga. Es decir, esto mismo que nosotros hoy día estamos comentando, ellos lo tenían en primer sentir, en primera conciencia, claro. De de un que hecho vivido. de un hecho real, histórico, Mm, ¿no es cierto? claro. Encendió el campamento, literalmente. Exacto. Y dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mm, Tavera. A ver. Como hay Ujú, veces nosotros decimos cosas que condicionan nuestro entorno, ¿verdad? sí. A veces nosotros por el hecho de decir algo nos comprometemos y quedamos atados a Mm, actos, a circunstancias mm, en las cuales no deberíamos estar. claro. O como de repente un miembro de nuestra familia es capaz de con su lengua desatar circunstancias que nos moviliza a toda la familia. Mm, Bueno, tenemos que estar conscientes, ¿no es cierto?, de que este miembro establece realidades según lo que va diciendo. mm. Y de la abundancia del corazón, Abre la boca. por lo tanto, nosotros también podemos reconocer cuál es el estado espiritual de las personas, Ujú. Por lo que habla. por lo que reclaman sobre todo, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay un clamor. O sea, de hecho, te iba a mencionar eso justamente, que el pueblo estaba viviendo obviamente una condición extrema en el desierto, pero ellos estaban viviendo, estaban enfocados en el momento que estaban viviendo. No estaban viendo por fe hacia dónde iban. Estaban enfocados en su problema, en la circunstancia, en el momento. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos en esas circunstancias? Pues, cuando estamos en medio de la prueba, que nosotros muchas veces lo llevamos también a ese desierto, como para entender, ¿no es cierto?, cuando vivimos en medio de esta prueba, que no somos capaces de ver que Dios también está con nosotros. Porque Amén. de hecho, ellos, el reclamo que hacían era de que primero siempre decían, ¿para qué nos trajiste al desierto si íbamos a morir acá? Y ahora estaban reclamando por la comida, que estaban cansados del maná. Y reclamaban y recordaban, dice, y nos acordamos cuando estábamos en Egipto que teníamos carne, o sea, que teníamos pescado, dicen, que teníamos pescado y comíamos de balde, o sea, que comíamos gratuitamente, pero y realmente no recordaban
aparentemente el tiempo que habían vivido en esclavitud, porque de balde nada, porque habían estado de esclavos. Claro, los egipcios que la acompañaban quizás no, que eran los que empezaron a generar esta revuelta, por decirlo de alguna manera. Pero los israelitas se sumaron a ese reclamo y no sé si decir, los contaminaron al resto y que empezaron todos a una unísona voz, algo así, Unísono. unísona voz, claro, a reclamar a Dios, ¿no es cierto?, respecto de que no, que se acordaban, ¿no es cierto?, de estos alimentos que comían allá en Egipto, estando en Egipto, y deseaban esto. Entonces, claramente se enciende la ira de Dios contra estos hombres, ¿no es cierto?, contra el pueblo, y le toca a Moisés una vez más intervenir por ellos, porque ya se había encendido el fuego y él dice que clama a Dios y de esta manera ora al Padre y se extingue el fuego. Entonces, vemos acá en la primera parte de que ellos deseando el pescado, que decían que comían gratuitamente, también los sabios dicen de que realmente se refería a que gratuitamente porque en Egipto vivían con libertad, libertinaje, o sea, que daban rienda suelta a sus deseos de la carne y que realmente esto de desear comer carne, estaban rechazando el alimento espiritual que era el maná, estaban rechazando su Torá, estaban rechazando sus mandamientos, estaban negándose, eran aquellos conversos o que se habían adherido al pueblo que se estaban arrepintiendo de esa conversión, de haberse adherido, que estaban rechazando la Torá, que no querían de alguna manera dejar de lado sus pasiones desordenadas de la carne, sus deseos pecaminosos, sobre todo lo que era el adulterio, la fornicación, entre otras prácticas que sin duda traían desde Egipto. Y que esto se reflejaba en lo espiritual de su condición, se reflejaba en lo material, en lo natural, del deseo de comer la carne y de claramente rechazar lo que Dios les estaba entregando. Claro que sí, este es un retroceder, ¿no es cierto?, Claro. espiritual, y que se traduce en la mentalidad y se establece en prácticas. Esto claramente habla de una coherencia que se empieza a perder, empiezan a ser incoherentes para con el contexto que están viviendo. Claro. Fíjate que esto es tan profundo, hija, porque si bien era la gente extranjera que se mezcló con ellos, como lo dice literalmente su palabra, pero nosotros debemos reconocer que esto tiene que ver con la capacidad de ser agradecidos. Claro. Y hay personas que pueden estar con un trozo de carne en la boca atravesado y no son capaces de ser agradecidos. Hay personas que están reclamando, viven reclamando por lo que no tienen y no son capaces de ser agradecidos por lo que tienen. Entonces esto tiene que ver con algo espiritual, con una mentalidad que está instaurada, arraigada muy profundamente. El pensamiento griego, ¿no es cierto?, tiene la visión por lo material, por el tener, por lo físico. Claro. Ahí ve la prosperidad. Y lo espiritual por lo intangible. Claro, y por lo tanto, también para el pueblo hebreo, el alimento es algo espiritual. Claro. Y por eso el Señor grafica, ¿no es cierto?, la provisión de su alimento como la provisión del alimento espiritual. Hace la relación, la palabra es sencilla, pero es muy profunda en todo su desarrollo. Y el Señor coloca estas figuras gráficas para que nosotros entendamos que debemos ser agradecidos con la provisión que viene de lo alto. De hecho, justamente en torno a eso, hay una distinción muy grande entre lo que es la codicia y el deseo, que podríamos decir que tiene relación con lo mismo. Es una línea muy delgada, se puede confundir en la práctica, ¿no es cierto? Claro, de hecho, es muy distinto que yo desee comer carne a que yo tenga la Codicia. que codicie comer carne. Realmente el acto que ellos estaban teniendo era de codiciar la carne, codiciaban lo que habían vivido también en Egipto. Y para entender un poquito más estas diferencias, la codicia primero es insaciable. La codicia no tiene fin. No, es bestial. Amén.
es sin agradecimiento, Ujú. justamente lo que hablabas recién, es sin humildad y además es sin reconocimiento, lo contrario a lo que es el deseo. Perfecto. Entonces, aquí claramente graficamos lo que ellos estaban viviendo, ellos estaban siendo codiciosos. Mm. Ujú. De hecho, cuando al terminar esta historia, bueno, vamos avanzando en la historia cuando dice que el Señor le envía las codornices. Cuando termina esto, que corresponde a la ley del día del día de mañana, la séptima ley hace mención justamente a de que aquellos que comen, los primeros que se sacian, dice que estaban colocándose el bocado de carne en la boca y empiezan a caer muertos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban codiciosos. Y de hecho se les llamó a ese lugar el lugar de la codicia, donde estaban sepultados los de la codicia. Mm. Entonces, también podemos ver que a raíz de esto, de estos reclamos continuos y lo que estaban viviendo, Moisés se cansa del pueblo y le manifiesta a Dios, ¿no es cierto?, de que también de alguna manera le expresa sus reclamos diciéndole, ¿acaso soy yo su madre? ¿Acaso yo los parí? ¿Por qué yo soy el que tengo que cargar con este pueblo? Que tengo que llevarlos y como cual madre lleva a sus niños, dice incluso en el seno, y los Mm. cuida, los amamanta, porque él se vio la desesperación de que el pueblo le pide comida y él no tiene dónde darle la carne que tanto desea. Mm. Entonces, en su fuerza, en viendo sus posibilidades humanas. Entonces, muchas veces también nosotros nos hallamos en medio del desierto, en medio de la prueba, en nuestra naturaleza humana, viendo lo que está a nuestro alcance, de nuestras condiciones, de nuestras capacidades, de cómo nosotros podemos salir adelante en medio de una prueba. Sí, claro, pero reconozcamos que hay un contexto aquí, ¿no es cierto?, Eh, que guarda relación con que eh, el pueblo lloraba Claro. por sus familias las que se habían quedado en Egipto. Y, y cuántas veces nosotros los que vamos caminando no son tan valorados como aquellos que no están con nosotros. Y, y sobre todo cuando lo que va ocurriendo en nuestro entorno permite que nosotros tengamos anhelos por las cosas que no vienen del Padre, que no son del Señor. Entonces hay que tener siempre prudencia y revisar el sentir que hay en nuestro corazón respecto a los anhelos que se van colocando eh, y las nostalgias que vienen en nuestra vida. Son realmente ataques que vienen del infierno y que nos quieren encender, ¿no es cierto?, ya sea en codicia o cualquier otra cosa, y no estar viendo la bendición que está frente a nuestros ojos. Mm, El maná descendía todos los días, claro, en la declaración, ¿no es cierto?, de que sus misericordias son nuevas cada cada mañana. mañana. Y claramente eh, el Señor tenía que romper esa mentalidad de esclavitud. Mm, El maná está establecido, ¿no es cierto?, para romper la dependencia de ellos del alimento de Faraón o del alimento de Egipto, claro. porque aquí estamos viendo justamente las vivencias estaban observándose en los dos tipos de constituyentes del pueblo, aquellos que habían sido esclavos en Egipto y aquellos que se habían adherido Claro. por el desastre que había dejado las pestes en Egipto Ujú. y que habían permitido la conversión al Dios de Israel. Entonces el pueblo del Señor puede contagiarse muy fácilmente con, con, con el resentimiento que siente aquellos que vienen al Señor más por las Con, bendiciones, con los panes y los peces, como decimos. claro, Mm, más que realmente por reconocer y amar a mm, Hashem. ujú. El pueblo de Israel estaba en Egipto y a raíz de su clamor dice que él los oyó y se acordó de De ellos. ellos y los libertó. Entonces están en el desierto, están en la condición de provisión ahora del Señor, no Mm, de Faraón. Y esa es la mentalidad que tiene que empezar a cambiar en todos los que iniciamos el viaje hacia esta nueva forma de vivir. claro. Nuestra dependencia no es de Faraón, Ujú. es de el Del Señor, Señor. de Claro. Hachem. De hecho, Entonces,
perdón, solo Sí, sí. abrochar ese punto. Nosotros hace 10 años atrás nos robaron una camioneta aquí afuera de nuestra casa, ¿no es cierto? Luego nos chocaron un auto porque un tipo pasó un semáforo en rojo y porque Dios es grande, me salvé yo Con los niños. con los dos niños que eran chiquitos en ese periodo y el auto tuvo pérdida total. Ujú. En enero de este año me robaron una camioneta de la oficina en el trabajo y hace una semana atrás, 2 semanas atrás nos robaron el auto afuera de nuestra casa. Mm. Sin embargo, nosotros reconocemos que cada vez que hemos pasado esas circunstancias, el Señor ha provisto nuevamente. Amén. El corazón ha estado libre, gracias a Dios, y reconocemos nuestras dependencias del Señor. Ujú. Amén. Amén. Entonces así también tenemos que estar siempre advertidos y atesorando las circunstancias que Él coloca para nuestras vidas son la mejor. Ujú. De hecho, agradeciendo en el tiempo de que nosotros nos brindó bueno, en este caso la camioneta, el auto, fue un apoyo que nos duró el tiempo que el Señor lo determinó y le damos gracias por ese tiempo y Amén. soltamos hoy día. Anda el sacerdote por adentro, están sonando las campanas del borde del manto. Sí, Yo creo voy que tienes que ir a cortarle las con campanitas. permiso, vengo seguido. Está haciendo el pan del horno. Está haciendo el pan del horno de nuevo un minuto mientras. Entonces, qué importante entender qué es lo que es eh, la codicia en el corazón. De hecho, dentro del decálogo, ¿no es cierto?, de las 10 palabras que el Señor había entregado al pueblo a través del siervo Moché, eh, en la número 10 dice, ¿no es cierto?, la codicia, no codiciarás, no codiciarás. Y ya hemos reconocido que la codicia no tiene fin. Cuando uno quiere 1000, después puede querer 2000, después 3000, 4000, y si te das cuenta, la codicia es infinita. Sin embargo, la caída, cuando tienes 1000, 500, 400, cero. La miseria existe. Por lo tanto, el corazón tiene que permitir ser revisado a la luz de esta paracha. Y Moisés siente el abatimiento de ver que no hay cambio. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestras vidas nos toca ver estos amedrentamientos de desánimo que vienen a nuestro corazón? Si un siervo como Moisés se deprimió a tal nivel que anheló la muerte, Ujú. claramente hasta en eso Moisés era muy prudente y respetuoso del Señor, porque hemos visto que hombres tremendos en la historia de la humanidad han terminado quitándose la vida cuando han entrado en depresión, ¿no es cierto? Claro. De hecho, hay un dicho que dice: alcanza la gloria y échate a morir. Moisés alcanzó la gloria, estaba en el pic más alto de su ministerio, Mm. de servicio al Señor. Imagínese el nivel del trabajo colaborativo tenía que él, que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia. Él tenía certeza de quién era su Señor, pero en ese Mm. minuto, él con ese nivel de depresión y queriendo incluso hasta morir, no fue capaz de él tomar esa determinación. También puso su vida en las manos del Señor. Claro. ¿No es cierto? Es una declaración muy triste por todo lo que hizo. O sea, de hecho, lo que estaba mencionando yo antes, de que de pronto, pensando en esto de estar viviendo un desierto en nuestra vida, ante una prueba, por ejemplo, para nosotros muchas veces eh, nos sentimos solos, nos olvidamos que está Dios con nosotros en medio de nosotros, en medio de la prueba. De hecho, era lo que le molestaba a Dios también en esta circunstancia, que decía que quieren em, ¿cómo se llama? Quieren el pescado, quieren la carne, menospreciándome a mí, dice su palabra en una parte, menospreciándome a mí, menospreciando su provisión. Entonces después, cuando ya Moché también clama a Dios y se detiene el incendio, él le dice: pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo? ¿Por qué tengo que llevar yo esta carga pesada de ser, ¿no es cierto?,
¿yo acaso soy el que les parí? Y dice, porque él piensa en su humanidad, ¿cómo le proveo esta carne que me están pidiendo? Entonces ahí el Señor le dice, bueno, ¿acaso se ha cortado mi mano? Entonces se olvida de que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No hay imposibles para el hombre, o sea, para Dios, perdón, no hay imposibles. Claro. Entonces vemos que en el caso de, así como Moisés sentía esta aflicción como una madre quien cuida de sus hijos, también lo vivió de alguna manera el apóstol Pablo con la congregación, con todas las congregaciones que él llevaba en su cuidado. De hecho, dice en 1 Sí, Corintios, pero hija, espera, no te subas tan rápido a la moto porque a aquí ver, pasa dígame, algo muy importante y que quiero que disculpa. conversemos los dos, Ujú. ¿cierto? ¿Verdad? Sí, porque, mira, Moisés lo que hace se deprime, ¿no es Sí, cierto? Y claro. está dispuesto a abandonar su ministerio. O sea, Mm, hay un abatimiento grande, pues, sí, de hecho él le pide al Señor, le dice, Quítame la y si vida. así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. O sea, de hecho, a mí me impresiona porque dice, si he visto favor en tus ojos. O Sí, sea, claro. quítame la vida, Por eso dice. era tanta su depresión, pero también tanto respeto en reconocer que la vida no le pertenece a él, Mm, sino que al dador de la vida, mm, que él le pide a él que sí, po. le quite la vida, ¿no es cierto? De otra forma, Job también declaró lo mismo en algún minuto. Mm, También lo declaró Elías en algún minuto y sí. atravesando el desierto, etcétera. Vemos, Perdón. ¿me vas a dejar terminar? Sí, perdón, es que como soy dispersa, pues también me olvido. Lo que pasa es que respecto a ese punto, cuando le dice quítame la vida, tiene relación efectivamente porque también tenía esa carga, esa responsabilidad sobre el pueblo. Por un lado, veía que es como cuando, a ver, yo lo que entiendo, no sé si estoy en lo correcto o no, pero, que él decía de que veía que el pueblo estaba deseando lo malo, codiciando algo que no correspondía, menospreciando a Dios y la provisión de Dios. Entonces, él todavía no entiende cómo este pueblo duro de cerviz está con un corazón no agradecido, con un corazón que desea volver a la esclavitud Sí, eso lo dijimos. y entonces refiriéndose a esto, de que él quiere quitarse la vida porque no quiere ver que el pueblo perezca. Es como, ¿sabes qué? Ahora llévame a mí porque yo no quiero ver cómo ellos se condenan. Una cosa así también. Perdón. Eso Su- quería, o sea, creo yo que venía diciendo eso también. Es decir, lo que me estás diciendo es que Moisés amaba mucho a este pueblo. Claro. O sea, quería dar su vida incluso antes de él ver, porque era como que ya decía, yo ya veo que ellos no entienden, no hay caso, se van a perder y yo no quiero ver su destrucción. O sea, llévame a mí antes que ellos se pierdan, una cosa así. Yo lo veo un poco diferente en esa línea. Mm. Yo creo que lo que va pasando aquí es que Moisés no se quiere ver la obra del Señor en ellos. O sea, sí, sin duda. Quiere, quiere, se siente solo, se siente abandonado y no logra ver el resultado de ese Dios maravilloso que es capaz de hacerlo todo sobre ellos, pero se le agota su fe. Sí, po, Eso es el desánimo de ver un hijo pero se está que perdiendo, po. que a pesar que tú eh, le has testificado con todo Tú sabes. tu ser, has instruido y has guardado, ¿no es cierto?, diligentemente eh, sus mandatos, uno se pone ansioso por querer ver el fruto del Ujú. crecimiento. Y no tiene que ver solamente con el amar a Él, sino que es con amar al Hijo o al pueblo en este caso, o la obra, sino que realmente hay un anhelo en el corazón del que es siervo del Señor. Y en esto nosotros tenemos que irnos identificando también si es que nos pasa a nosotros, Mm. que hay una ansiedad por ver la victoria, de que nuestros ojos vean la victoria del Señor sobre los corazones, Ujú. ¿no es cierto? Porque creemos en un Dios
que es un Dios del corazón del hombre, Que es capaz de que es, transformar un corazón de piedra en un corazón de que es carne. donde entendemos que está el mal de estos tiempos y donde está hoy día el dolor que abruma a todos los hogares donde hay alguien que está sufriendo, que está viviendo no conforme al corazón de Dios. Ujú. Y eso nosotros anhelamos verlo, no solo en los más cercanos que amamos, incluso hasta en nuestros enemigos, porque reconocemos que aquel que está dispuesto a robarnos el vehículo, a atentar contra nuestra integridad, a atentar, a avergonzarnos, sabemos que el mal que hay en ellos es el corazón. Mm, El problema del hombre de pecado es su corazón. Y lo que uno va anhelante cuando es siervo del Señor es ver al Dios de los corazones que se claro. manifieste, ¿no es cierto? Y así también esa maldad no nos alcanzará o no nos defraudará el contexto, el resultado, el fruto que vemos. Cuando, yo cuando veo lo que está pasando aquí con Moisés, creo que hay algo muy profundo en esto, es ver la derrota, es sentirse derrotado, de no poder salir corriendo y gritar, el Señor lo hizo, el Señor lo logró, el Mm, Señor lo transformó todo. está cansado. Está cansado. Mm, Está cansado. ¿Por qué? Porque perdió su fe en el mm, Señor. ¿No es cierto? Ya se dejó derrotar por las circunstancias. Y debemos entender que las circunstancias solo no establecen los propósitos de Dios para Moisés, mm. sino que hablan de su gloria venidera. Y eso es lo que él le declara, pues le dice, ¿no es cierto? Que no solamente le dará un día ni 5, se va a hacer un mes completo. Le coloca un imposible Hasta que le mayor, salga por las narices. ¿no es cierto? Entonces él se desanima, el Señor viene y dice, esto voy a hacer yo. Y él no le cree, su fe está tan baja Mm, que sigue dudando, manifiesta que realmente ese es el problema que él está viviendo, claro, de hecho, en la fe. le dice Se el nos Señor. coloca un imposible. Mm, Él lo ve como un imposible y así nos pasa a nosotros en el día a día. Vemos a veces tan lejana la respuesta sobre la vida de los que anhelamos que sean alcanzados por el Señor, que, que lo que Él nos dice, se ha cortado el brazo de Jehová. mm, ¿Se habrá cortado mi brazo? Aleluya. claro. Y fíjese que en Isaías 53, Y le dice también, y se ha cortado mi mano, pero también le dice, ahora verás si mi palabra se cumple. por eso me da gozo, porque en Isaías 53, de otra forma manifiesta este corazón, dice, parte así diciendo Isaías 53, el capítulo del siervo sufriente, Mm, que es el corazón que este profeta declara de nuestro Mashiach. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? mm, ¿A quién ha alcanzado él? ¿Cierto? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Hablando de un deseo muy diferente al que tenía el pueblo en ese la tiempo, ¿no es codicia. cierto? Mm, Entonces, eh, ¿a quién hemos predicado? ¿A quién hemos manifestado? ¿A quién alcanzará el brazo de Jehová? Vamos colocando la luz de esta paracha, ¿no es cierto? mm, En nuestro corazón, en nuestro clamor, la intercesión por aquellos que queramos que sean alcanzados por Él. Y aceptemos y creamos, levantemos nuestra fe arriba de los corazones, porque veremos la victoria del Señor en la tierra de los vivientes. Aleluya. Bendito mm, sea el Señor. Y amén. el Señor hace la obra, pues, ¿no es cierto? Pero tiene que colocar un espíritu. Él tiene que colocar un espíritu y envía ayuda oportuna, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué le dice? Que vaya a buscar a los 70 ancianos que él le encomienda. Pero quería comentarte en este punto, eh, antes de ir a los 70 ancianos, que respecto de lo que ellos deseaban, ¿no es cierto?, de volver, ¿no es cierto?, a comer lo de Egipto y todo lo demás, cuando decía que en 1 Corintios 10,
el verso 1 al 6 habla justamente de las amonestaciones contra la idolatría y habla de cómo ellos, o sea, hace mención justamente al pueblo de Israel cuando pasó por este desierto y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Amén? O sea, como importante tener esto en mente, en nuestra memoria, en la actualidad también de justamente que nosotros no estemos codiciando lo que ellos codiciaron. Que de alguna u otra manera esto nos hace mención que ellos desecharon justamente la palabra del Eterno, desecharon sus mandamientos y desearon beber y bueno, embriagarse del vino y comer de las carnes y de alimentar su cuerpo natural. ¿Me permiten de nuevo? Las campanitas, permiso. Las campanitas de la Andrea justo ahora. Y en 2 Corintios 11, 23, 28, nosotros podemos observar cómo Pablo, también en circunstancias de llevar el ministerio de todas las iglesias, también él ahí va declarando, ¿no es cierto?, cuáles son las tribulaciones que a él le tocó sufrir por el ministerio. Entonces, uno se puede dar cuenta ahí que dice así la palabra del Señor. Dice, ¿son ministros de Cristo? Hablando, ¿no es cierto?, a nosotros también en estos tiempos. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, el amor es el habilitador de todo. Y a veces nosotros por una vergüenza que nos hace pasar un hijo, por un reclamo de un hermano, por una exhortación de un pastor, a veces estamos dispuestos a abandonar nuestras misiones. Aleluya, arriba los corazones. Por eso digo que hay aquí una declaración de aumentar la fe, ¿no es cierto? De hecho, Jesús se lo dijo a Pedro en algún minuto, también le dijo, apártate de mí, Satanás, cuando se desanimó hasta ese nivel, ¿no es cierto? Y le dijo, take it easy, tranquilo, yo estoy orando por ti para que te aumente tu fe. Amén. Aleluya. Gracias, bendito sea el Señor. Nos conforta, ¿no es cierto?, con esta palabra. Bueno, vamos a ir cerrando por el tiempo, mi amor. Nos queda un punto más, ¿no es cierto? de los ancianos. Bueno, los sabios, nuestros hermanos judíos, dicen que Moisés, para elegir estos 70 ancianos, convocó a 6 de cada tribu. Por lo tanto, 72. Lo cual dio un total de 72. Lo que se iba a hacer era que iba a haber una especie de urna donde se le iba a entregar, se iban a anotar. La misma estrategia que había hecho para el... Exacto, Le gustaban las tómbolas a Moisés, ¿no? Para los levitas, para ser redimidos por los levitas. Que venga la modelo, decía, Moisés para la tómbola elegir. Claro. Los 2 que iban a quedar fuera de los 70. Exacto, 70 de los 72, de estas lapiritas iban a estar marcadas con el nombre de juez, porque ellos iban a ser como jueces para la tierra de Israel. Y 2 iban a estar en blanco. Y entonces, en ellos no estaba contado
Ben Joseph, No, no, no Ben Joseph, José, él es José, no, está Josué, Josué, mi amor. no fue con Sí, todo y es Josué. Joshua. Yehoshua, perdón. Claro, entonces resulta que nos fue contado ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se sabe de lo que dicen los sabios desde el Talmud, el Midrash, etcétera, ellos dicen de que efectivamente se escogieron 6 de cada tribu, pero de estos perdón, de estos 72 hubieron dos que se consideraron que eran indignos de presentarse y tener el derecho, porque no consideraban que tenían, La altura de, claro, no se consideraron aptos ellos mismos para presentarse al lugar de pero reunión. no porque ellos estuvieran en condición de pecado, no quisieran, sino porque ellos se sintieron no dignos Exacto, de de estar merecer en ese ese privilegio. reconocimiento, ¿no es cierto? Exacto. Entonces O ellos, sea, humildad. hubo humildad en ellos. ¿Ves? Entonces ellos se guardaron, por decirlo así, en el campamento y no asistieron a la reunión que los habían convocado, lo que dicen los sabios. Sin embargo, sabemos conforme a lo que dice la Escritura, de que cuando el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, visita a estos ancianos y quita del espíritu que le había sido dado a Moisés y le reparte a estos 70, Le multiplica el espíritu. sí, pues, No le quita, no resta, ¿no es cierto? bueno, Multiplica el toma, espíritu. claro, y le entrega Del mismo espíritu a estos 70 ancianos. Dice que un joven se acerca diciendo de que habían dos en el campamento, de que estaban profetizando. En la escritura no nos dice qué es lo que estaban profetizando, pero sí los sabios dicen que lo que en estaba su registro profetizando. histórico. Claro, ellos dicen que efectivamente lo que profetizaban era de que Moshe fallecería y que Yehoshua o Sería el Josué heredero del sería ministerio. el líder que los llevaría a la tierra prometida. Wow. Y Entonces, eso en ese minuto era una primicia, pues era una revelación. era, ¿Qué le pasó a Yehoshua o al joven que escuchó? o sea, el joven salió a avisarle a Josué y a Moisés y, y Josué no lo tomó a bien, porque él siempre fue fiel a su señor Moshe. Entonces él le dice, castígalos. Pero Moshe, siendo él tan humilde, también muestra su humildad acá también en esto, diciéndole que quedaría él porque todo el pueblo fuera así lleno del Espíritu y Bueno, que todos profetizaran. en realidad que lo que estaba hablando Moisés era la expectativa inicial del Eterno, Claro. porque el Eterno había descendido con esa intención de que Ujú, todo el pueblo fuera sacerdocio, claro. fuera sacerdote. Pero ¿quién fue el único que a la altura del becerro se fidelizó con el Señor? Los levitas, Mm, ¿no es cierto? Y después Moisés le dice, ¿quiénes están de parte del Señor o de los idólatras? Y los que se ponen de parte de Hashem son los levitas. claro. Entonces, ellos son los escogidos para esto. Y por eso debemos reconocer que en el Señor es meritocracia, no es el ADN, no es una raza la que es la escogida por el Señor, sino Mm, por aquellos que se fidelizan por Él. claro. Bueno, entonces, respecto de lo que le decía Moisés a Josué, era de que diera él, porque todos, ¿no es cierto?, estuviesen llenos del Espíritu. Y lo vemos de la profecía, de que todos tuvieran palabra profética. Y lo vemos también en 1 Corintios. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo hace mención a lo mismo. De hecho, él Sí, dice en verso 1, 14:1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. También lo aleluya. dice en el verso 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las Amén, interprete para que la iglesia reciba edificación. Y amén. también en el verso 39 del mismo capítulo dice, así que hermanos, como concluyendo este capítulo, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Aleluya. Entonces, qué importante que podamos profetizar también en estos tiempos, sabiendo que habiendo recibido a Cristo en nuestros corazones, debiéramos también recibir de ese don del Espíritu Santo y sus dones Amén, espirituales. ¿Mm? amén. Así que Dios también nos dé una porción, ojalá, una gran porción
Nuestras palabras reflejan. expectativas Ujú, siempre debiesen ser pocas al lado del reconocimiento de cuál es el Dios que servimos. ujú, Es un Dios de lo imposible. Lo sobrenatural de Dios está disponible para nuestras vidas todavía. mm, No dejemos de creer nunca de que para Él nada es imposible. mm. Amén. Amén. Para que nuestra fe se levante Sea y, completa. y sea completa. Y no nos dejemos desanimar por las circunstancias, porque estas no establecen los propósitos de Hachén para nuestras vidas, Mm. sino que hablan de su gloria venidera. Nos llenamos de fe esta noche. Amén. 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 Vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, de revisar que tú eres el Dios de lo imposible. Señor, te pedimos que tú avives los corazones y que podamos ser sembrados cada vez más en tu ministerio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hasta una nueva sesión de Café con Raíces. Con aroma a Torah. Un abrazo a nuestros hermanos que siguen este precioso canal. Chao. Shalom.